Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a hablar y a describir la obra de Michel Kalecki, la cual está compuesta por un gran número de artículos y libros que, bueno, de alguna manera pueden sintetizarse en dos grandes obras. La primera de ellas, la teoría de la dinámica económica, ensayo sobre los movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía capitalista, que fue publicada en 1954. Y la segunda, que es los ensayos escogidos sobre la dinámica de la economía capitalista de 1933 a 1970, que fue publicada después de su muerte y que bueno, con estas dos se puede considerar que se puede sintetizar todas las ideas principales de Kalecki, eh, las ideas que él quiso exponer al mundo y a la comunidad científica en torno a la dinámica económica mundial. Bueno, ¿de qué manera se analiza o se evalúa el trabajo de Kalecki? Kalecki parte de lo microeconómico a lo macroeconómico. Va a retomar algunos análisis o algunas partes que corresponden a la teoría microeconómica, mientras que otras, digamos, a medida que va avanzando, se van enfocando o se van retomando hacia el análisis macroeconómico. Inicialmente, él comienza un análisis de los costos, grados de monopolio que van a permitir la fijación de precios y la distribución del producto. Posteriormente ya con los precios y la distribución del producto considerados de manera dada, se estudiarán los determinantes de las decisiones de inversión para que de alguna manera esta inversión a través, digamos, de los beneficios y los factores distributivos determinen el nivel de empleo y la producción de una economía, que finalmente, digamos, es, bueno, lo que para muchos economistas es la parte esencial, ¿no? Elevar los niveles de empleo y elevar los niveles de producción. De tal manera que vamos a ir nosotros retomando algunos aspectos y a su vez, digamos, ir haciendo referencia a los cambios que se presentaron, que se presentan en la actualidad en referencia a los fundamentos teóricos de aquella época. Y bueno, vamos a comenzar así. En esta primera parte se van a evaluar la fijación de precios. Primeramente, él retomará la determinación de costos y el grado de monopolio que van a permitir establecer un nivel de precios. ¿Qué es lo primero que considera él? Lo primero que considera es la diferenciación entre materias primas y productos agrícolas y por el otro lado los productos acabados. Ya habíamos mencionado en clases previas que a diferencia de Keynes, Kalecki sí retomaba, digamos, la diferenciación entre los tipos de productos. Aquí, bueno, digamos, no hace referencia a lo que nosotros actualmente conocemos como productos intermedios o insumos intermedios. Pero bueno, finalmente él hace referencia a qué? A los productos que ya pueden ser vendidos y aquellos que intervienen en su producción, ¿no? Y él va a decir, bueno, en primera los productos agrícolas son determinados por la demanda y la especulación, mientras que los productos acabados son determinados por los costos. Para este aspecto, digamos, en cuanto a los productos agrícolas, se dice que estos son determinados por la demanda. La teoría convencional, a mayor demanda, mayor precio. Hace presionar sobre la alza de los precios. A menor demanda, menor nivel de precios. Pero además, él hace referencia a que esto puede ser acentuado un poquito mayor por el papel de la especulación, mientras que los productos acabados vendrán determinados por los costos. Y aquí dice, no es que los precios de los artículos acabados no reciban influencia de cualquier variación de los precios de las materias primas. O sea, previamente estos ya se determinaron por la demanda, ¿no? Pero finalmente aquí estarán determinados por lo que te costó, el nivel de costos de estos productos o de lo que se introdujo de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, digamos de esta manera, menciona que las materias primas son inelásticas. ¿Por qué son inelásticas?
Simple y sencillamente porque se ocupa tiempo para compensar el incremento de la demanda. Entonces estos tienden a variar, ¿no? Mientras que la demanda de los bienes acabados vendrá siendo elásticas. ¿Por qué se da esta cuestión? Aquí menciona Kalecki, es que el incremento de la demanda de este tipo de productos puede ser compensada con las reservas de capacidad productiva, sin que esto provoque en primera instancia variaciones en los precios. O sea, mientras que aquí cuando se demanda más no lo puedes hacer de manera inmediata porque requieres tiempo, aquí sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes un nivel de capacidad productiva que puedes incrementar. No hace referencia en sí aquí a el tiempo en el cual tú tardarías incorporar esto hacia los productos acabados. Y bueno, ¿cómo va a iniciar el planteamiento Kalecki? Eh, Kalecki inicia planteando una empresa, IMZ, como ustedes quieran. Aquí para efectos de este análisis vamos a utilizar la empresa I, que pertenece al sector J. De tal manera que cuando estemos hablando del análisis de esta empresa que pertenece a J, podemos decir I y J. ¿Sale? Entonces, aquí primeramente decimos, ya lo habíamos mencionado, tiene una función de producción elástica. ¿Por qué? Porque aquí va a comenzar con lo que él menciona, bienes acabados. No va a hablar todavía de bienes agrícolas ni de bienes de consumo. Entonces, al hablar de bienes de acabados, estamos planteando, suponiendo que tienen una función de producción elástica. Ya decíamos, se puede compensar inmediatamente y que además la cantidad o stock de capital ya se encuentra dado a un nivel determinado. Y bueno, aquí lo ¿qué más va a analizar Kalecki? Kalecki nos va a decir, en primera, eh, el por qué la industria tiene la capacidad de abastecer un mayor volumen de producción una vez que se incrementa la demanda. Él la plantea de la siguiente manera. Él establece que el volumen de producción de la empresa eh, es diferente a lo que es la producción potencial de la empresa, volumen de producción potencial. En este caso, digamos, el potencial de la producción para una empresa dada podría ser 1500, mientras que el volumen actual es de 1000, de tal manera que, bueno, él siempre plantea que se va a encontrar por debajo, nunca va a operar a su nivel de capacidad máxima. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo a nivel de que aumentan los ciclos, digamos, a nivel de que atraviesa sobre los ciclos económicos, los niveles de utilización de capacidad productiva tienden a aumentar eh, en gran medida, aproximándose al máximo nivel de ocupación de, de la empresa. ¿Sí? Aquí él primero comienza diferenciando o estableciendo el concepto de costos primos medios. ¿Qué es un costo primo medio? Para Kalecki el costo primo medio son la suma, digamos, de salarios y materias primas. Para las materias primas y los alimentos, la presión de su demanda se transmite automáticamente a lo que son los niveles de precios. De tal manera que nosotros aquí podemos tener que los costos primos medios, Kalecki los va a denotar o los podemos denotar a partir de ahora como CPM de I a J. ¿Por qué? Porque es una empresa I que pertenece a una industria J y que, bueno, de alguna manera Kalecki menciona que van a estar integrados por estos dos componentes, ¿no? Lo que son salarios y lo que son materias primas. Ok, ahora vamos a pasar a determinar la ecuación de los precios. Los precios para Kalecki se encuentran determinados por dos componentes esenciales o dos partes importantes, una que es interna y otra que es externa. La parte interna va a depender de los costos primos medios, que ya mencionamos que son parte o que lo conforman los salarios y el costo de las materias primas, y otra parte externa que va a ser el precio medio ponderado del sector donde opera. Cuando, digamos, la empresa tenga un gran peso sobre la industria, digamos, este valor, el valor de N, tender a ser más alto que cuando no tenga un peso.
Sí, digamos, de alguna manera, tanto n como m son los coeficientes de restricción lineal, que nosotros ya sabemos que en cualquier ecuación lineal siempre tenemos un valor en los coeficientes. Para que PJ y PI tiendan a aproximarse, se pueden, o se necesita el cumplimiento de las siguientes restricciones. Nosotros en primera ya decimos que M tiene un valor mayor a cero. ¿Por qué? Porque los costos primos medios sí tienen influencia en los precios. Sí, o sea, no puedes fijar un precio si no tomas en cuenta el valor de lo que tú estás involucrando en la producción de ese bien. Entonces, M ya sabemos que va a ser mayor a cero. Y al ser M mayor a cero, eso va a implicar que N va a tender a ser o a tener un valor menor a uno. De tal manera que al establecer la relación entre ambos, el valor de P se puede aproximar, o de P de esta industria se puede aproximar al valor de todo el sector donde está operando. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que menciona Kalecki? M y N va a ser la capacidad de maniobra que tienen las empresas para fijar el margen de los beneficios. Dice, dice, dice Kalecki, eh, esto no viene siendo otra cosa que el grado de monopolio. Cuanto menor sean los costos primos medios en relación a las empresas competidoras y mayor sea la cuota de mercado atribuible a la misma, eh, más grande es el margen con el que satisfacen los costos generales y los beneficios a la empresa. O sea, si él tiene, digamos, un bajo valor de esto y un gran peso sobre esto, él puede hacer frente de una mejor manera, satisfaciendo mayores beneficios internos, ¿no? De alguna manera. Y con esto, pues digamos, él va a tener más efecto sobre el precio medio ponderado. Pero eso depende del tamaño de la empresa. Entonces ya decíamos, bueno, M y N van a fijar el grado de monopolio. Y ahora vamos a continuar con esto. Decimos, determinado el precio se procede a la agregación de un conjunto de empresas que producen artículos similares. En el caso de PJ, cada empresa tendrá valores PIJ, MIJ, NIJ, costo CPM y J, ¿no? Ya habíamos mencionado que aquí pues estamos hablando de una industria I. Entonces hay que recordar varios supuestos. Decíamos que N tiene que ser menor al valor de 1. ¿Por qué tiene que ser menor al valor a 1? Pues porque ya decíamos que el precio de la empresa siempre se tiene que igualar al precio establecido por la empresa. El grado de monopolio, que ya veníamos diciendo que va a estar determinado por N y M. ¿Qué tanto puede afectar, digamos, la empresa eh, en cuanto a la fijación de los precios? También hay que recordar otra cuestión, la cuestión de competencia imperfecta. Para Kalecki no es compatible la noción de que los mercados se comportan de manera competitiva, de tal manera que la elasticidad de la oferta y la estabilidad de los costos primos medios son condiciones incompatibles con esta misma. Y por tanto decíamos, si el costo primo medio de todo este sector es fijo, PJ solo puede aumentar si crece también proporcionalmente PIJ. Si se incrementa PIJ en menor proporción que lo hacen los costos primos medios de J, el incremento en PJ tenderá a ser menor que los costos primos medios de esta misma industria. Y ahora vamos a explicar un poco de cómo determina, digamos, el grado de monopolio Kalecki. Nosotros ya partimos, digamos, tomando en cuenta que el supuesto de que el precio de la industria J se iguala al promedio de la industria, podemos igualar las PJs, ¿no? O sea, estamos aquí tomando, digamos, el precio de toda la industria, de todo el sector, perdón. Entonces, digamos, a todos le estamos dando el valor de como si perteneciera al mismo sector, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar. ¿Qué podemos despejar? Nosotros sabemos que de este lado y de este lado tenemos el valor de J.
Entonces lo podemos, digamos, de alguna manera pasar del otro lado. Esto está multiplicando, todo esto está multiplicándose, no lo podemos separar. A nosotros nos interesa PJ, pero como está multiplicando tenemos que pasarlo de todo el lado, de manera completa. Este está sumando al otro componente. Entonces si está sumando lo pasamos restando. PJ menos NJ que multiplica PJ. Y ya es igual a esta otra parte, ¿no? El otro componente interno que ya decíamos. Entonces ahora procedemos a factorizar. Sabemos que, bueno, las PJ las podemos agrupar porque son términos comunes. Podemos sacar PJ. PJ por 1 nos va a dar PJ. PJ por NJ nos va a dar NJ por PJ, ¿no? O sea, podemos factorizar aquí y entonces nos queda aquí la factorización. De tal manera que ahora podemos despejar el valor de PJ. Si despejamos el valor de PJ, este está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. O sea, lo ponemos como denominador y entonces ahora podemos separar el costo primo medio. Si separamos el costo primo medio, podemos decir que podemos tener dos componentes, lo que es el costo primo medio y la otra parte o componente que va a ser el grado de monopolio y que involucra lo que ya mencionábamos anteriormente, la influencia de M y de N, que esto nos van a dar el valor, digamos, del grado de monopolio que tiene la empresa. Esto lo podemos denotar con el valor de Q, ¿sí? Para simplificar. Pero Q finalmente va a ser igual a MJ entre 1 menos NJ. Y con esto se verifica que a medida que aumenta el grado de monopolio, el cociente QJ se eleva un poco más. Ok, bueno, entonces aquí concluimos de la siguiente manera en relación al grado de monopolio y la distribución del producto. En primera, con esta fórmula se verifica que a medida que aumenta el grado de monopolio, el cociente QJ se eleva, ¿no? QJ, que ya decimos que va a representar el grado de monopolio y que va a depender en mayor medida que la relación entre estas sea cada vez mayor, ¿no? Es decir, que N sea lo más grande posible o M sea lo más grande posible. ¿Para qué? Para que nos dé un valor mayor a QJ. De esa manera también se sabe que los ingresos monetarios totales se establecen en relación a dos partes, los costos primos medios, que son estos, y el grado de monopolio, que es este. Ajá, y bueno, finalmente, Kalecki concluye o menciona que cuando las empresas llegan a producir al total de su capacidad productiva, todo nuevo aumento de la demanda ocasionará una elevación por encima del nivel indicado de todas las consideraciones que hemos desarrollado hasta este momento. Entonces ahora vamos a pasar a explicar cómo podemos representar gráficamente las variaciones en el grado de concentración. Ok, primeramente estamos hablando aquí que tenemos una ecuación lineal. Si nosotros dejamos un poquito esta parte del denominador, cuando teníamos la ecuación de fijación de precios, decíamos que los precios estaban relacionados con los costos primos medios y con el precio promedio del sector al que pertenece esta industria, ¿no? Y todos estos valores. Entonces, digamos, nosotros cuando establecemos una ecuación lineal, lo podemos hacer de la forma general o de la forma ordinaria. La forma general es AX más BY más C igual a 0, es decir, despejar todos los valores, tenerlos de un lado y del otro el valor de 0, que si lo enviamos para acá, podríamos tener el valor de AX BY más C igual a 0, ¿no? Pero también lo podemos encontrar de la forma y igual a mx más b, que es generalmente la que nosotros utilizamos mayormente en matemáticas, ¿no? ¿Cómo lo graficamos? Recordemos que cuando tratamos de graficar una ecuación, ya sea lineal, cuadrática, lo que sea, siempre vamos a tener valores de x y valores de y, que pueden ser positivos y negativos. Para la cuestión de economía, pues generalmente nos interesa esta parte, ¿no? Que tiende a ser positiva. Este valor de las x también se le conoce como valor de las abscisas y el valor de la y se le conoce como el valor de la ordenada. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que procedemos a hacer aquí? Bueno, para ver los cambios, en primera dividimos toda la ecuación, la ecuación de los precios entre los costos primos medios. Esta ecuación es para una industria determinada, IJ, ¿sí? Que además se justifica o está en relación a los precios de la industria total. En este caso, digamos, no estamos retomando como en el caso anterior que ya se da por hecho que se iguala, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos trazar dos diferentes valores, ¿no? Entonces aquí, digamos, al dividirlo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Eliminamos las M's
y nos queda M y J. Entre NJ, PJ sobre esto. O sea, es como si separamos esta partecita entre esta y esta partecita entre esta. Al dividir esta entre esta, esto se nos va a ir y nos queda nada más M y J. Y esto entre esto, pues nos queda todo esto, ¿no? Acá también lo dividimos y nos sigue quedando de la misma manera. Entonces, si nosotros tenemos esta forma, es como si la tuviéramos de la forma ordinaria, que es y igual a mx más b, o lo que es lo mismo, y igual a b más mx, porque en este caso tenemos el valor de b, que sería m y j, y el valor de mx, m sería el valor de n, y x sería pj, cpmj, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros tomamos una ecuación ordinaria, decimos que y igual a mx más b. Cuando x se hace 0, b nos va a dar un valor. Cuando x se hace 0, vamos a tener únicamente el valor de b, o lo que es la ordenada al origen, ¿sí? El punto donde se va a intersectar, aquí tenemos 3 gráficas. En este caso, este sería la ordenada al origen para a', este sería la ordenada al origen para, para A, y la ordenada al origen para A doble prima, ¿sí? Y esto sería la pendiente. La pendiente, ¿qué es lo que nos dice? El grado de inclinación de esta pendiente. Cuando M es cercana a 0, este nos va a dar un valor de casi horizontal, ¿no? Cuando es más paralela, digamos, cuando adquiere el valor de 1, va a ser igual a 0.45. Nosotros ya aquí lo hemos visto en clases de trigonometría, que bueno, nada más para explicarlo, pero no lo vamos a necesitar mucho. Cuando nosotros le damos la tangente inversa de 1, nos da un valor de 45 grados. Si le damos una tangente inversa de 0.5, nos va a dar un ángulo de inclinación de 26 grados. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué valor nos esté dando la M, si nos da un valor de 0.6, el ángulo de inclinación sería de 26 grados, referente a un ángulo recto. O sea, trazamos así 26 grados, ¿no? Sería de 45 grados si fuera igual a 1, pero recordemos que ya habíamos mencionado que no puede ser, el valor de n no tiene que ser menor a 1, ¿no? Entonces, para este caso, tiene que ser valor menor a 1, ¿por qué? Porque decíamos que m adquiere un valor, ¿no? M adquiere un valor, n adquiere... M es el que acompaña los costos primos medios, ¿no? Y entonces los costos primos medios tienen un valor, por lo tanto, tiene que ser mayor a 0, ¿no? Y como este es mayor a 0, este tiene que ser menor a 1, para que se complemente y esta igualdad, este P y J sea igual al PJ, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, este siempre va a ser, esta recta siempre va a ser menor a 45 grados. Esta sería de 45 grados. Si adquiriera el valor de 1, esta pues se empalmaría con esta, ¿no? La azul se empalmaría con la roja. Entonces, bueno, aquí ya, ¿qué podemos decir de esta de manera general? Decimos que la abscisa va a tener el valor de, ya decíamos que Y, ¿cuál es Y? P y J entre costos primos medios de IJ. Este adquiriría el valor de aquí, ¿no? El valor donde se va a intersectar la línea, la pendiente, la recta, ¿no? Que estamos graficando. M ya habíamos dicho que es el valor de qué? De la ordenada al origen, ¿no? De tal manera que, bueno, aquí el valor de la pendiente también será un valor de la pendiente dado, que viene siendo la inclinación, y la ordenada, el valor de la ordenada vendrá dado por PJ, costo primo medio de IJ. Con esto nosotros podemos graficar esta línea, y bueno, de alguna manera Kalecki no hizo otra más que expresar de forma lineal su ecuación de los precios, ¿no? Y observar cómo, bueno, la pendiente puede aumentar cuando el valor de n aumente en gran medida. ¿Por qué va a aumentar más la pendiente? Va a aumentar más la pendiente, ¿por qué? Porque nos va a decir que si n es mayor, quiere decir que el peso que tiene esa misma industria sobre el promedio de todo el sector va a ser más alto. O sea, n, recordemos que n va a acompaña P, es el coeficiente que acompaña P. Entonces, si este es alto, quiere decir que esta industria tiene mucho peso en la fijación del promedio de este precio. Entonces, si tiene más peso, quiere decir que puede
ocasionar, digamos, de alguna manera él, pues que los precios sean más altos, ¿no? Este también es un coeficiente que va a acompañar a este. Ajá, y que de alguna manera el valor que acompañe a los costos primos medios van a influir directamente en el nivel de los precios. ¿Qué nos dice esta gráfica? Es que si finalmente, bueno, la gráfica que ya habíamos visto, si resulta de un cambio en M y N, la línea recta se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Ajá. Si M y N provocan que Q ya decíamos que era el grado de monopolio, si que Q aumente, pues lo que va a hacer es que se desplace hacia arriba. Y entonces el nivel de precio cada vez se va a ir haciendo más grande. Ahora, como ya lo habíamos visto en Keynes, cuando es más tendiente a 1 o a 45 grados, cualquier desplazamiento pequeño va a ocasionar un desplazamiento muy grande de precio. ¿Qué es lo que indicaría? Que bueno, finalmente la pendiente sea más grande. Y la pendiente va a ser más grande cuando ¿qué? Cuando decíamos esa empresa tenga más influencia en la fijación de ese precio. Digamos, estamos hablando de una empresa muy, 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 muy grande. Ajá. En el caso, por ejemplo, de México, estamos hablando de que existen muchas empresas de jugo, por ejemplo, en México, pero que Jumex o del Valle tienen un peso muy, muy alto y finalmente van a influir mucho en este nivel de precios, ¿no? Entonces, a mayor grado de monopolio, mayor será el valor de la abscisa en el punto de intersección. Esta es la abscisa y esta es la ordenada. Y no solamente de la abscisa, porque finalmente, como estamos hablando de una división en un ángulo de 45 grados, en donde los dos son iguales, ¿por qué? Porque este es igual a este. Si este aumenta, este tiene que hacerlo en la misma medida. Si este aumenta, este lo va a hacer en la misma medida. Nada más decíamos que el grado de desplazamiento va a ser mayor cuando la pendiente sea más grande. Aquí, con un pequeño desplazamiento, hasta por acá se vendría el precio, ¿no? El grado, dice un grado mayor de monofolio se reflejará en un aumento de MJ, 1NJ y a la inversa. Y bueno, así concluye Kalekiu que bueno, para el caso particular, como ya se mencionó, los precios de esa misma empresa van a venir fijados por sus costos primos medios y también por el precio de la industria a la cual pertenece, mientras que en el caso general se dice que el precio medio de P y el costo promedio de J va a venir determinado por qué, por los ingresos brutos de toda la industria y los costos primos totales de la misma. Los ingresos brutos y los costos primos guardan relación estable, ya sea creciente o decreciente, según cambie el grado de monopolio y según vaya siendo el ciclo económico en el cual se va encontrando la economía, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué causas pueden hacer que una empresa aumente el grado de monopolio? Bueno, en primer, Kalecki habla de 4 aspectos generales que todos estos van a influir de manera sustancial, pero que bueno, la principal razón va a ser el proceso de concentración de la industria, que va a permitir la creación de empresas agigantadas. Este proceso que indica que el proceso de competencia entre una empresa dentro de un sector haya una inclinación hacia la coexistencia de pocas empresas de gran tamaño, es decir, el oligopolio. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, dice, en primera, la empresa, ya sabe, ¿no? La empresa I, aquí venimos hablando de la empresa I durante todo este capítulo, influye de manera sensible en el precio medio de PJ. O sea, estamos hablando de que esa tiene gran influencia en el promedio de todo el sector. ¿Por qué? Porque su valor de N es considerable, ya habíamos mencionado, y que además que las otras empresas se verán empujadas a seguir el mismo camino debido a que su determinación del precio depende del precio de qué, de esta. O sea, este va a influir en el promedio de esta y entonces las otras van a seguir a establecer el mismo precio, ya sea a la alza o hacia la baja, ¿no? En tales condiciones las empresas pueden fijar su precio a un nivel superior al que prevalecería si las condiciones fueran distintas. El resto de las empresas se comportan de la misma manera y en consecuencia el grado de monopolio aumenta sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera decimos, si entre mayor sea el tamaño de la empresa y la posibilidad que ésta ejerce sobre la fijación de precios de promedios, entonces mayor va a ser el, digamos, mayor va a ser la relación que va a guardar el precio medio con su mismo precio. Va a ser lo más igual o lo más equiparable.
y entre más equiparable sea, pues las otras van a tender a seguirlo, ¿no? Precisamente por eso, y eso es algo que vemos en la realidad, ¿no? Sobre todo con las empresas como Coca-Cola, empresas como Jumex, que bueno, las demás tienden a seguir el precio de las que lideran, ¿no? Y bueno, aquí vemos otros de los aspectos fundamentales, los elementos de marketing. ¿Qué referencias hable sobre bueno, la promoción de ventas? Fundamentalmente aquí la relación de la publicidad, ¿no? Que finalmente ya en periodos actuales se podría denotar o establecer como los elementos del marketing que hace que las empresas puedan fijar costes superiores de los que resultarían de incluir únicamente los costos primos medios y la cuota de mercado, o sea, los beneficios, pero además de que implica también financiar gastos mayores. O sea, por un lado, si tienen una mejor publicidad, pues estos pueden tener un mayor margen, pero también van a tener más margen porque no solamente van a cubrir los costos primos medios que ya venimos mencionando, sino que además van a cubrir otros tipos de costes, ¿no? Como son precisamente el pago de la mercadotecnia, ¿no? O la promoción de ventas a través de publicidad. Otro de los aspectos fundamentales son los sueldos administrativos o los gastos generales, en donde pueden entrar los sueldos administrativos, pero no solamente sueldos administrativos, puede entrar publicidad, aspectos, pagos de personal de oficina, costes financieros, entre otros, ¿no? O sea, que no van a entrar precisamente en los costos primos medios. Dice aquí, si bien es cierto, la necesidad de las ganancias es aplicable, digamos, puede aumentar la relación entre los ingresos brutos y los costos primos, porque puede haber un acuerdo tácito entre las empresas de una industria tendiente a proteger las ganancias. ¿Por qué? Digamos porque de alguna manera si todos estos gastos generales están elevando el costo de la empresa, estamos hablando que la mayoría de las empresas, o sobre todo en el caso de Kaleki, habla de que estas operan bajo un sistema oligopólico y al hacerlo van a tratar de proteger este aumento de los costos por medio de acuerdos, ¿no? Para elevar, digamos, los precios. Bueno, entonces ahora vamos a ver el cuarto aspecto que tiene que ver con el poder de los sindicatos o poder de negociación de estos mismos. Kaleki nunca desarrolló un modelo formal sobre la actividad de los sindicatos, pero sí reconoció su importancia debido al auge que se presentó durante este periodo, ¿no? Precisamente a partir de los años 30, 40, que comenzaron a dar gran auge, ¿no? Y que bueno, de alguna manera van a venir a ser importantes. Este artículo o el desarrollo teórico de de Kaleki fue o dio comienzo durante la Gran Depresión, pero tuvo más auge en la segunda mitad del siglo pasado, donde bueno, finalmente los sindicatos de todo el mundo, no solamente de México, tenían un fuerte poder, ¿no? Que aunque en la actualidad ya vemos poco, en aquellas décadas jugaban un papel mucho más relevante. Dice así Kaleki que cuando los sindicatos son muy fuertes, los márgenes de ganancia pueden tender a ser reducidos debido a lo siguiente. ¿Y a qué se refiere esto? Si la proporción entre utilidad y salario es elevada, se fortalece la capacidad de contratación de los sindicatos, es decir, una negociación, ¿no? Cuando este sindicato pues puede solicitar un aumento de salarios. Si la exigencia de los salarios aumenta, en el nivel de ganancias aún puede ser razonables. ¿Por qué? Porque durante este periodo decimos los niveles o los márgenes de utilidades son buenos, ¿no? Pero dado los niveles actuales. Pero ¿qué pasa si los niveles de precios aumentan? Se producirían nuevas demandas de aumentos de salarios. O sea, es decir, este poder de negociación hace incrementar, digamos, el nivel de los precios, ¿no? Porque, bueno, finalmente el grado de monopolio está aumentando, pero al aumentar el nivel de precios también hace que, bueno, nuevamente los sindicatos vuelvan a presionar para aumentar los niveles de salarios. Y al aumentar los niveles de salarios, pues es lo que pasa, que las ganancias elevadas no se pueden sostener de manera indefinida, ya que la actividad de los sindicatos obreros evitará hasta cierto punto que se eleve el grado de monopolio. Entonces, digamos, de alguna manera, pues va a influir, pero de manera un poco inversa o contraria a lo que es el poder del monopolio, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, dice, suele suceder en una fase concreta del ciclo de depresión y de esta forma se produce un crecimiento en el grado de monopolio. Cuando hay depresión, el grado de monopolio aumenta. Cuando hay
auge, tiende a reducirse. Y bueno, de esta manera, bueno, las variaciones del rol monopolio no solo tienen importancia decisiva en la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas, sino también en casos en la distribución de ingresos de la propia clase capitalista. Estos 4 factores que hemos descrito hasta aquí, relacionados entre sí y su influencia en el grado de monopolio y en el margen, son de gran importancia, ¿no? Son de gran importancia para la fijación de los precios y más adelante, como veremos, en las ganancias. Bueno, ahora ya analizamos ahora el precio, cómo varían los precios y cómo se pueden fijar los precios de los artículos acabados, que vienen determinados sobre todo por los costos. Ya decíamos costos primos medios y por los precios de las demás, los precios promedios de las demás, del sector al que pertenece la industria. Ahora, Kalecki dice por qué se generan fluctuaciones en el precio de las materias primas o por qué estos pueden ser de una manera diferente. Decíamos anteriormente que estos sobre todo se efectuaban por la parte de la demanda, o sea, el comportamiento de la demanda convencional que nosotros estudiamos en microeconomía, pero que además estaba influenciado por la especulación. Y así se dice que bueno, va a tener grandes fluctuaciones o fluctuaciones mucho mayores, más grandes que los productos terminados. ¿Por qué? En primera, porque va a haber 2 aspectos que van a influir, la demanda real y los salarios nominales. Dice, los precios de las materias primas caerían más cuando los salarios sean constantes en épocas de crisis, pero por la caída de la demanda real. Digamos, recordemos que las materias primas y productos agrícolas no solamente los van a demandar la industria, sino los van a demandar los consumidores. Entonces, durante periodos de crisis, los sueldos caen, ¿no? Ya sabemos que caen los sueldos y si caen los sueldos, tiende a caer la demanda. Y no solamente por parte de la empresa, en primera de la empresa, porque está produciendo menos, pero en segunda también por la demanda de los consumidores, ¿no? Pero además dice por qué van a variar más que los salarios. Digamos, si los salarios eran constantes, ya decíamos que esto va a estar determinado por la propia demanda, ¿no? Que no caigan los salarios van a estar determinados por las demandas del propio productor. Pero ahora, ¿qué pasaría si también caen los salarios? Que se espera que caigan, ¿no? Durante periodos de crisis los salarios ya sabemos que caen. Cuando los salarios caen, no podrán alcanzar los precios de las materias primas, ya que los salarios nominales menores a la vez provocarían una demanda menor de productos y por tanto un nuevo descenso en los productos primarios. O sea, por un lado cae la demanda relacionada a la producción de más bienes y por el otro lado una reducción en cuanto a la demanda ocasionada por la reducción de los salarios. Se menciona que los precios de las materias primas se reducen un 20% de acuerdo a la caída de la demanda real y un 20% en la caída de los salarios nominales. Esto, bueno, es en cuanto a el análisis que Kalecki estableció en la década de los 60. Y pues bueno, con esto concluyo acerca de cómo se determinan los precios, los costos, los tipos de costos, los precios y bueno, el grado de concentración de una industria. Y en la siguiente clase hablaremos acerca de la inversión. Muchas gracias, hasta luego.